Trompedemia, episodio número 6. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio de Trompedemia, el podcast quincenal en el que trataremos de todo lo relacionado con el mundo de la trompeta. Noticias, actualidad, historia, buenas prácticas, entrevistas, de todo esto y mucho más hablaremos en este programa. Yo soy Carles Raya, profesor y trompetista profesional, y te invito a escuchar tu podcast favorito de música, así que ¡empezamos! Hoy episodio número 6 del viernes 8 de julio de 2022, programa en el que continuaremos con la serie monográfica sobre la evolución e historia de la trompeta desde el inicio hasta la actualidad. Te recuerdo que una vez terminado este monográfico, tendrás disponible un libro digital con toda la información y los audios de los podcasts que siguen a esta serie. Lo tendrás disponible para poderlo descargar y tener toda la información que se está dando a través de un PDF interactivo con vídeos, ilustraciones y una serie de materiales que seguro que te aportarán mucho valor. Recordamos que este es el 6º episodio de la serie monográfica. En el primero hicimos la presentación del proyecto y me presenté yo como persona y creador del proyecto, Trompedemia. En el segundo episodio te hablé de los antecedentes de la trompeta antes de la categorización. El tercero y cuarto episodio lo dedicamos a la trompeta en el Renacimiento. Concretamente el tercero hablamos un poco de la evolución que tomó la trompeta en esta época y el contexto social, político y económico que se vivía. Y en el cuarto analizamos una obra característica para trompeta de esta época, concretamente la obra Pianoforte de Giovanni Gabrieli. Y el quinto y sexto episodio lo hemos dedicado a la trompeta en el barroco. Concretamente en el episodio quinto te hablé de la evolución que tomó este instrumento, la trompeta, en la época barroca, y en este sexto hablaremos de una obra característica escrita en esta época para trompeta, voz y bajo continuo. De esta forma te mostraré con un ejemplo muy claro las características sonoras de la música de esta época, concretamente el barroco. Pero antes de ello, recuerda que Trompedemia es mucho más que un podcast. Se trata de una academia de formación y divulgación online para aprender la trompeta y todo lo relacionado con este instrumento de forma fácil, amena y divertida. ¿De qué forma te ofrezco todo esto? Pues a través de, por ejemplo, este podcast. Este podcast ahora, recuerda que los primeros 5 episodios eran de una frecuencia semanal. A partir de ahora será una frecuencia quincenal, ya que me implican mucho esfuerzo en la elaboración y en la búsqueda de información. Además, por si no lo sabías, es el único podcast especializado en trompeta de habla hispana. No hay actualmente ningún otro podcast igual que este. Por lo tanto, si quieres saber cosas de la trompeta en podcast, te recomiendo que te suscribas y que sigas este medio. Por otro lado, también te ofrezco las clases online gratis en YouTube. Actualmente estoy colgando una clase a la semana del curso de iniciación a la trompeta, que está disponible, como te comento, en YouTube, en el canal Trompedemia. Estoy explicando cómo tocar correctamente la trompeta a través de un libro que se llama Escuchar, leer y tocar, el primer volumen. Actualmente, como digo, hay ya 5 clases y esta semana sale la 6ª clase, donde aprenderás una nueva canción. Además, esta modalidad permite que tengas una asistencia técnica a través de los comentarios de YouTube. Si tú tienes alguna duda de cómo se realiza un ejercicio de los que explico en el vídeo, podrás dejar tu duda en los comentarios y te responderé tan pronto como pueda. Aparte, también hay una comunidad en Telegram de trompetistas en la cual podrás ver todos los contenidos que publico en Trompedemia y además comentar todas las entradas que vaya publicando, con lo cual es otra manera de solventar tus dudas con la trompeta. Además, estamos activos en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, recientemente también en TikTok, y la novedad de esta semana es que publicaré cada semana unas 3 o 4 frases que le he llamado la frasedemia, en la cual te invitaré a reflexionar sobre un aspecto musical y a veces también serán específicos de trompeta. Y la gran novedad de esta semana es que he abierto las tutorías individualizadas. Además, a partir de hoy podrás reservar una tutoría individual conmigo si así lo quieres. Desde la página web trompedemia.com podrás reservar una hora de tutoría conmigo para tratar cualquier tema o aspecto relacionado con el aprendizaje de la trompeta.
podrías plantearme cómo tocar una canción, cómo arreglar algún problema técnico que no sabes exactamente cómo afrontar, cómo mejorar el sonido si te cuesta vibrar o te cuesta producir el sonido. Todas estas tutorías te podrán ir muy bien para planteármelas e intentar buscar una solución. Te digo ya que no te prometo soluciones milagrosas en estas tutorías, no te prometo solucionar problemas que lleves años arrastrando, pero sí que te daré unas pautas muy concretas y necesarias para que puedas trabajar por tu cuenta y entender de una mejor manera los problemas y las dudas que tengas con la trompeta. Por lo cual te recomiendo que, como digo, visites trompedemia.com y valores la opción de tener esta tutoría. Muy bien, pues una vez hechas estas presentaciones, vamos a tratar el tema principal del podcast que afrontaremos en este capítulo número 6, una obra característica de trompeta en el barroco. Concretamente he elegido la obra Allarmi Pensieri del compositor Alessandro Melani. Alessandro Melani fue un compositor que vivió entre 1639 y 1703. Concretamente esta obra aproximadamente la compuso en 1685 y la edición en la que me he basado para el análisis es la realizada por Edward Tart de Ediciones BIM y The Brass Press. Como te comento en el PDF interactivo que publicaré una vez pasados estos episodios, tendrás los links y los enlaces para si quieres adquirir la obra o si quieres visitar directamente las partituras lo puedas tener. La formación instrumental de esta obra es para trompeta, soprano y bajo continuo. El bajo continuo, si no sabes bien qué es, te remito al podcast anterior de la trompeta en el barroco, en el cual te explico con detalle qué significaba bajo continuo. En este caso, el bajo continuo que escucharás lo realizan la viola de gamba, el clave y la tiorba, que es una especie de guitarra antigua, muy curiosa de ver. Te recomiendo también que si no sabes lo que es una tiorba, lo busques en internet y verás qué instrumento más curioso. La duración aproximada de esta obra es de unos 12-14 minutos. Y una vez presentado, hecha la ficha técnica de la obra, vamos a ver los criterios de selección. ¿Por qué he elegido esta obra para representar la trompeta como solista en el barroco? A diferencia de la anterior obra, te recuerdo que era Pianoforte de Giovanni Gabrieli, donde los criterios de selección debían ajustarse debido a la falta de composiciones escritas de forma expresa para la trompeta, la época barroca contiene un gran repertorio de obras donde ésta tiene un destacado papel como solista. Como ya sabrás, la obra Pianoforte no era una obra escrita expresamente para trompeta, sino para corneto. No tuve más remedio que elegir esta obra ya que las obras que habían para trompeta en esta época pues no tenían un contenido musical muy destacable. Sin embargo, en la época del barroco sí que la trompeta tiene un papel bastante más importante que la anterior. Además, he elegido una cantata para ejemplificar al máximo la sonoridad y textura que se busca conseguir con la trompeta en esta época. Como se ha comentado anteriormente en el apartado de la evolución del instrumento, durante el barroco se consigue una mejor consideración de la trompeta como instrumento capaz de realizar música y, por tanto, una mayor implicación y más importancia de los trompetistas para dominarlo de la mejor forma posible. Cabe destacar que la trompeta comienza a ser considerada un instrumento culto a finales del Renacimiento. El hecho de que antes no fuera considerado como instrumento de prestigio hacía que tampoco se implicara ni había una escuela para aprender correctamente el instrumento. Cuando ya pasa a tomar más importancia, ya empieza a haber una escuela y una didáctica, una pedagogía para aprender a tocarla correctamente, y esto se retroalimenta y hace que los compositores también empiecen a tomarle más consideración y a darle un papel más solista. En cuanto al género cantata, tanto la sacra como la profana son uno de los géneros más utilizados por los compositores de esta época. Su protagonista, la voz humana, especialmente la de la soprano, pasa a ser el instrumento por excelencia de este periodo. Todos los instrumentos buscan imitar la voz humana, y la trompeta no es una excepción. Con lo cual, y eso lo trataremos más adelante en la parte de estilo interpretativo de la obra, cómo se debe interpretar esta obra, veremos que la forma de interpretar y de tocar la trompeta en esta época debía ser muy parecido a cómo se interpretaba con la voz. Bien, hecha esta primera introducción, vamos a pasar a explicar la biografía del compositor, concretamente de Alessandro Melani. Alessandro Melani nació en Pistoia el 4 de febrero de 1639 y murió en Roma el 3 de octubre de 1703. Melani fue un compositor italiano, hermano del compositor Jacopo Melani.
Junto a Bernardo Pasquini y Alessandro Scarlatti, fue uno de los principales compositores de Roma durante el siglo XVIII. Actualmente se le recuerda principalmente por su amplia producción litúrgica, escrita mientras estaba en varios lugares de Roma, especialmente los motets, policorales y los 8 oratorios. Nacido en Pistoia, cerca de la Toscana, Melani empezó a cantar a los 11 años en la catedral de la misma ciudad durante 10 años hasta que fue nombrado maestro de capilla en Orvieto y Ferrara en 1660. Recordad que maestro de capilla era como el productor, el director, bueno, lo era todo en la época de la música, el organizador de todos los conjuntos musicales. También estuvo trabajando allí hasta que en junio de 1667 vuelve a su ciudad natal, en Pistoia, para sustituir a su hermano Jacopo como maestro de capilla de la catedral. Poco después será nombrado capilla, es decir, director, de la Basílica de Santa Maria Maggiore en Roma. Allí trabajó hasta julio de 1672, convirtiéndose en el maestro de San Luis de los franceses, considerada la iglesia nacional de los franceses en Roma, puesto que mantendría hasta su muerte. Como veis, Alessandro Melani era un compositor que cada vez adquirió más poder dentro de la comunidad musical y compositiva. Melani fue el compositor predilecto del cardenal Giulio Rospigliosi, también conocido popularmente como Pope Clemente IX, quien le encargó escribir una ópera que actualmente no se conoce el nombre, para los carnavales de 1668. Su siguiente ópera, L'Empio Punito, encargada por Mari Mancini y estrenada en el carnaval del 1669, fue la primera en hablar del tema de Don Juan. Para quien no conozca esta obra, la obra de Don Juan yuxtapone la inocencia, pureza y bondad de Doña Inés con el carácter satánico y malvado de Don Juan, quien ha vivido como un libertino sin respetar a nadie, matando a hombres y burlándose de las mujeres. El arrepentimiento de Don Juan es un subtema de la moralidad. En 1683, Melani colaboró con Scarlatti y Pasquini en el pastiché. Pastiché era una especie, bueno, traducido literalmente sería pastel, y se refiere a una obra musical, generalmente una ópera, que está compuesta por varios compositores, en este caso a Scarlatti y Pasquini. Él colaboró con estos compositores para hacer la obra Santa Dimna. Melani, 2 años después, en 1685, compuso por encargo del rey Juan III de Polonia el oratorio Abatuto Golia, para conmemorar la victoria de la Santa Liga contra los turcos. Otra obra que escribió en 1690 fue el oratorio de El Cisma nel Sacerdozio, actualmente desaparecida, para Francisco II de Este. Uno de los oratorios más importantes que compuso fue Il Fracizio di Caino, obra que le reportó grandes éxitos y le permitió conocer a Fernando II de Medici, gran duque de Toscana, quien le ayudó económicamente. Melani fue nombrado como uno de los profesores más importantes de la música protegida por el príncipe de la Toscana en 1695. 8 años más tarde, en 1703, muere en Roma a los 64 años. Pues bien, esta es la vida de Alessandro Melani, como veis, una vida muy productiva, y una vez tenemos claro los criterios de selección y la biografía del compositor, vamos a hablar de las cantatas del barroco, porque como hemos comentado, la obra All'armi pensieri es una cantata. ¿Qué es una cantata? Cantata significa literalmente pieza para ser cantada. De la misma forma que toccata, ya escuchamos la toccata y fuga de Bach en el episodio anterior, es una pieza para ser tocada, dirigida a instrumentos de tecla, o sonata para ser sonada, con instrumentos de cuerda o viento, como la sonata pianoforte. La obra que se analizará a continuación en este capítulo tiene una estructura basada en 2 partes, aria y recitativo, de forma alterna. Desde la época barroca, la cantata se define como una composición para una o más voces solistas que se acompaña de instrumentos. Este género musical fue creado inicialmente para rituales religiosos, tanto católicos como las cantatas sacras, como protestantes. Uno de los máximos representantes de las cantatas sacras fue Johann Sebastian Bach, pero en la época barroca también existía la cantata profana, de origen italiano, que en 1620 aparece ya como género y se consolida a finales del siglo XVII. Precisamente la cantata All'armi pensieri es un ejemplo clarísimo de este tipo de cantata. De la misma escuela italiana también encontramos otro gran compositor de este género musical, Alessandro Scarlatti, quien compuso cantatas por medio de una sucesión de recitativos con tiempos rápidos y arias da capo.
Las áreas da capo son aquellas que repiten el tema inicial en la última parte vocal, respetando la estructura ABA. Da capo, para quien no lo sepa, en italiano significa de arriba, o sea, para arriba, a la cabeza. Entonces, en este caso, da capo, aria da capo, es cuando presenta el tema A principal, hace una exposición de un segundo tema B y vuelve a repetir la exposición inicial A. Decimos que tiene una forma ABA. Las cantatas de Scarlatti estaban dirigidas a un público muy culto y selecto, lo que hacía que la armonía y la melodía fueran de gran complejidad. Entre los compositores que escribieron cantatas podemos destacar a los italianos Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Jacopo Peri, Alessandro Scarlatti, Alessandro Melani, nuestro compositor, y Giacomo Carissimi. Estos son compositores de la escuela italiana, y de la escuela alemana tenemos a Heinrich Schott, a George Philipp Telemann, Händel, Dietrich Buxtehude y Johann Sebastian Bach. Disculpad el alemán, que no es lo mío. De esta época también tenemos a Barbara Strozzi, cantante y compositora italiano de cantatas que, desgraciadamente, no obtuvo reconocimiento merecido por su condición de mujer. El tema de la mujer y la música y la composición no es que dé para un episodio, sino que da para un podcast entero, cómo se ha ido ocultando el trabajo de las mujeres, no solo en el campo musical, sino en el campo artístico. Y realmente nos hemos perdido una gran calidad musical y artística por el hecho ¿no? de que socialmente está mal visto que una mujer se dedicara a empleos como el de componer o el de dirigir o el de tocar instrumentos. En aquella época todo eran hombres. Una pena. Bien, pues ya tenemos los criterios de selección claros, la biografía de Alessandro Melani, un poco hemos conocido la historia de este compositor, hemos conocido el género cantata, que precisamente esta obra es una cantata, entonces creo conveniente que entendáis qué es una cantata, ¿no? Qué forma tenía. Y ahora entraremos al análisis de la partitura. La cantata Allarme Pensieri es una de las 5 cantatas que Alessandro Melani escribió para soprano y trompeta. 3 de estas 5, incluida esta, también incluyen bajo continuo, además de algún instrumento de cuerda. El poema que forma el texto, de autor desconocido, trata sobre la antítesis, es decir, la contradicción típica de la época barroca, la guerra y el amor, donde la trompeta simboliza lo primero y la voz, representando el canto de los dolores del amor, simboliza lo segundo. Es decir, no es un amor feliz, de placer, de felicidad, no. Es un amor de sufrimiento. Los manuscritos originales de esta cantata se pueden encontrar en la Biblioteca Casanatense de Roma. De esta obra concretamente se han encontrado 3 manuscritos. El primero está situado en Roma y los 2 restantes en el London British Museum. La edición tratada en este podcast y la que estará explicada también en el libro es la que hizo Edward Tart basándose en el manuscrito hallado en Roma, en el primero de todos. Sin embargo, las principales diferencias entre los 2 manuscritos fueron la armadura inicial. A pesar de estar los 3 manuscritos en la misma tonalidad, en re mayor, los de Roma y el segundo de Londres solo contaban con el fa sostenido en la armadura, es decir, era como si estuvieran tocando en sol mayor, teniendo la necesidad de escribir manualmente siempre el do, cada vez que aparecía. En cambio, en el primer manuscrito de Londres, en el número 2, sí que aparecen los dos sostenidos en la armadura, con lo cual se entendía que era re mayor, que es la tonalidad original de la pieza. Quizá todo esto de las tonalidades te ha sonado un poco a chino, así que como este podcast está pensado para gente que no sabe música y no tendréis por qué saber lo que significa sostenido y tonalidad y armaduras, intentaré explicar brevemente, hago un pequeño paréntesis, intentaré explicar brevemente el significado de este hecho, ¿no? Del hecho de por qué en unos manuscritos aparecen curiosamente un tipo de armadura y en otros no. Para explicarte la armadura, me remontaré a la escala que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce y todo el mundo habrá hecho en la escuela, que es la escala de Do mayor. Do mayor, pues, como todos sabréis, empieza por el Do, evidentemente. Ahora tengo un piano un poco cutre, de hecho es un teclado MIDI, pero bueno, ya para hacer el ejemplo nos servirá. Entonces, para hablar de una tonalidad mayor, realmente las notas tienen que tener la distancia como la que suena en la escala de Do mayor.
yo empiezo en do y aquí hay un tono de distancia, entre re y mi también hay un tono, entre mi y fa hay un semitono, pues entonces es una... ¿Veis que la distancia? Si fuera un tono sería... Así, sería algo mayor la distancia entre una nota y nota. Entonces digamos que la organización de distancias entre notas de una tonalidad mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Como te digo, hemos cogido de ejemplo la escala de do mayor, pero si yo quiero hacer lo mismo, pero empezando en vez de con el do, con el re, si toco las mismas notas, por ejemplo, en el piano es muy gráfico, las mismas notas blancas, la organización de los tonos es distinta. De re a mi tengo un tono, de mi a fa tengo un tono. Si esto lo pienso como si fuera un do, re, mi, no, re, mi. Entonces, para hacerlo, no estoy cantando otras notas, ¿eh? Estoy empezando con un re, ¿vale? El do sería este, y para mantener las mismas distancias entre notas, deberemos alterar estas notas para que las distancias, el patrón de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, se repita aunque yo empiece en otra nota distinta. Como digo, no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero si empezamos por la nota re, para mantener las mismas distancias entre notas que si empezara con la nota do, tenemos que poner el fa sostenido y el do sostenido. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re. Entonces, ¿qué pasa? Que estas notas, para mantener esta tonalidad, siempre tienen que estar alteradas. Para alterar una nota, los compositores lo indicaban poniendo como un asterisco, lo que sería un hashtag, ¿vale? Actualmente los niños pequeños ven un sostenido y no dicen sostenido, dicen un hashtag. Pues sería esto, ¿de acuerdo? Ponemos un hashtag para alterar, subir un semitono la nota que indica. Entonces, para abreviar, porque normalmente cuando se empieza por una tonalidad, todas esas notas, si se quiere mantener esa tonalidad, están alteradas, están sostenidas en este caso. Para abreviarlo, se pone al inicio de la partitura. Nosotros escribimos en clave de sol y, por ejemplo, en el caso de la trompeta, o en clave de fa en caso de instrumentos más graves, pero en el ejemplo lo representaríamos con clave de sol, y al inicio indicaríamos los sostenidos que necesitamos para que la tonalidad se mantenga con la distancia de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces, ¿qué dato curioso revelan estos manuscritos? Pues que en algunos solo se indicaba, a pesar de empezar con re, es decir, que necesitaríamos el fa sostenido y el do sostenido, a pesar de empezar con re, en la armadura solo se indicaba un sostenido, como si se hubieran olvidado el otro, y en cambio el otro sostenido lo indicaban en todas las notas que aparecían, en este caso el do sostenido. Sin embargo, en el segundo manuscrito sí que aparecen estos dos sostenidos en la armadura. ¿De acuerdo? Simplemente es un dato curioso que, bueno, que investigando un poco la obra encontré de estos manuscritos, la discrepancia entre un manuscrito y otro. Antiguamente, evidentemente, no habían fotocopias, eran gente humana que escribían las copias que venían. Entonces, habían errores de este tipo. Hoy en día, cuando se hace una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, lo que puede pasar es que cada vez pierda calidad, ¿no? Calidad gráfica, pero en principio la información tiene que ser la misma, no varía. En aquella época, el problema de hacer estas fotocopias manuales era que había parte de la información que podían tener errores por ser precisamente un método manual. Bien, espero que te haya quedado un poco más claro lo que es el tema de la armadura. Como digo, no quiero entrar en este tema porque es un podcast abierto a todo el mundo y no tienes por qué saber música, pero bueno, también he considerado oportuno hacer esta explicación. Como te comento, si quieres que haga o entre en más detalle más adelante sobre el tema de las armaduras, de las tonalidades y todo esto, y te ha llamado la atención esto, pues coméntamelo en las notas del podcast o me envías un correo y valoraré la opción de hacer un episodio solo hablando de estos temas. Como comentábamos, la edición de esta obra contiene indicaciones básicas de dinámicas contenidas en los manuscritos y se recomienda el refuerzo del bajo continuo armónico, realizado en este caso por un clave y una tiorba,
con un instrumento de cuerda, como por ejemplo el violonchelo o en el caso de la pieza de demostración que escucharemos a continuación, la viola de gamba. Para hacer el análisis de esta obra, más que un análisis melódico, rítmico o armónico como tal, creo que es más interesante ver la relación existente entre el texto y la forma musical. Además, en una cantata la melodía está al servicio del texto, especialmente en la parte del recitativo, donde el contenido textual cobra aún más importancia si cabe. Por lo tanto, he considerado, como digo, realizar el análisis de esta obra de forma distinta a la anterior. Además, el hecho de estar escrita en italiano antiguo y el uso recurrente de metáforas hacen que el texto sea aún más difícil de interpretar hoy en día. En este aspecto quiero agradecer también la colaboración del profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña, Paco Rubio, la ayuda prestada para poder comprender mejor el significado detrás de la obra. Bien, ahora sí, ha llegado el momento de escuchar esta obra y lo haremos de una forma distinta. En este caso, escucharemos secciones y iremos analizándolas parte por parte, porque creo que será mejor para entender el significado de la obra. Como digo, esta obra no la analizaré armónicamente porque, aparte de que es mucho más compleja, creo que es mejor destacar el texto y también le dará una variación al tipo de análisis que puedo ir haciendo en otros podcasts. En este caso escucharemos la aria, la presentación inicial del tema, y después analizaremos el texto y cómo se relaciona con la música. Vamos a escuchar la aria de esta obra, Allarmi pensieri. Bien, hemos escuchado la aria, el primer movimiento, a la carta de presentación de esta obra, y ahora analizaremos a partir del texto qué quería decir el autor con esta obra, con esta parte concretamente. Este primer fragmento de la obra representa la idea principal, allarmi pensieri, es decir, a las armas, recuerdos. El texto habla de un hombre enamorado que lucha por el amor de su amada. Se podría considerar una guerra de amor, los dos conceptos contrapuestos que más aparecen en los poemas de la época, la guerra y el amor. Pero un amor no considerado un amor feliz y de alegría, sino un amor platónico, un amor de lucha, un amor de sufrimiento.
Para entender mejor el texto le he pedido a mi pareja Cristina que recitara el poema de esta aria. De esta forma podremos extraer mucho mejor qué quería decir el compositor a través de la letra con esta obra. Allarmi pensieri, ardir mio core, pugnando si speri, vittoria in amore. La tromba rimbomba, a guerra mi sfida, bellezza omicida e intimano l'assalto al petto di smalto, due mori guerrieri, allarmi pensieri. Quel Dio si disarmi, che nudo di fede si crede piagarmi, con l'armi di barbari arcieri, allarmi pensieri. Qué bonita voz, ¿eh? La mía no es tan bonita, pero bueno, hago lo que puedo. Vamos a ver la traducción de este texto. Concretamente dice así: a las armas recuerdos, atrevido mi corazón, luchando espero la victoria del amor. La trompeta resuena, que sería la tromba rimbomba. Una belleza asesina me reta a luchar, y dos guerreros negros me declaran la guerra encima de una piedra. Como veis aquí, el texto incluye a veces metáforas que nos es hoy en día difíciles de entender. Sí, sigo con el texto. A las armas, recuerdos. A las armas, recuerdos es el allarmi pensieri. Aquel Dios que se desarma, privado de cualquier fe, piensa que me puede herir con las armas de los arqueros bárbaros. A las armas, recuerdos. Como digo, yo este texto, esta partitura, la he analizado con Paco Rubio, profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña, y realmente él tampoco habían términos y contextos, sobre todo metáforas, que son muy difíciles de entender hoy en día y que probablemente nunca podremos llegar a entender porque son metáforas y referencias que seguramente en aquella época tenían un sentido, pero que a lo mejor hoy en día pues lo desconocemos por falta de información. Con lo cual la extracción del texto lo que significa realmente era esto, ¿no? Que se presenta el tema principal y nos presenta a una persona que está luchando en la guerra y luchando por amor. Es una doble lucha. Pasamos a continuación a escuchar el recitativo, la segunda parte, y posteriormente también escucharemos el aria de este segundo recitativo.
Disculpad porque quizá he dado por hecho que todo el mundo sabe que es un recitativo. En este caso, el recitativo, os aclaro que es una forma musical concebida para la voz humana que se caracteriza por tener las inflexiones de esta voz cuando dialoga. Si os fijáis, la parte esta de recitativo es mucho más libre, la voz tiene el espacio y el silencio suficiente para poder expresarse y poder decir el diálogo el máximo de claro posible, y los acompañamientos siguen a la voz con el ritmo que el intérprete considere oportuno. Posteriormente, la parte de aria sí que ya, donde se incorpora la trompeta, sí que ya tiene un tempo un poco más establecido y un poco más constante. Pero la parte del recitativo es la parte en la que normalmente siempre el bajo continuo, que en este caso se interpreta con el arpa, la tiorba, y la viola de gamba, pues hacen brum, y dejan espacio a que la soprano en este caso pues interprete el texto como quiera. Como te he comentado, tras la exposición del aria principal, la que hemos escuchado al inicio, viene una segunda parte de la cantata, compuesta por la parte recitativo, la cantante solista tiene el papel principal, y una nueva aria. En el recitativo se habla de una nueva guerra, una guerra contra el amor y el sufrimiento que le provoca ese amor. Por lo tanto, estamos hablando de una doble guerra, una guerra contra el amor y una guerra contra el sufrimiento que le provoca el amor no realizado. Como veis, la guerra y el amor era un tema recurrente y más en esta cantata. La única arma de la que dispone el protagonista de la obra es la consciencia, una defensa insignificante. En el aria se desarrolla esta idea precisamente y se habla de que contra el amor no hay armas efectivas y estamos todos encadenados a sufrirlo sin elección. Vamos ahora a escuchar el texto sin música para analizarlo más detalladamente. Ma vana è ogni difesa, se con suave forza, dolce fuoco nel seno, accende l'alma, et ogni ardire armorza, e di quei rai brillanti, nome nel cor sono e pensieri amanti. Se d'un volto mi strugo l'ardore, nel core l'incendio estinguer non so, di cior le catene non può, chi brama le pene e bacia lo strale, che sen gli piagò. ¿Qué significado tiene este texto? Dice así: pero la conciencia es una defensa cualquiera. Sí, con una suave fuerza. El ánima enciende una dulce llama en el pecho y cada llama se debilita con cada pensamiento de amor. Aquí nos introduce la idea de que la conciencia es una defensa cualquiera, que no hay arma posible contra el amor, contra el sufrimiento. Esta es la parte del recitativo, y el aria expone el texto de la siguiente forma: si por un rostro me consumo, en mi corazón el incendio no sé extinguir. Quien ansía las penas y besa las flechas que en el seno le hirió, deshacer las cadenas no puede. Como veis, es un texto que le da muchas vueltas a la retórica y a la forma de utilizar las palabras. Sin embargo, el mensaje que nos tiene que quedar claro es el hecho de que no se puede luchar contra el amor y que no hay arma suficiente para vencer este sufrimiento ni apaigar las llamas de las penas. Pasamos ahora a escuchar el segundo recitativo, sería la tercera parte. Recordad que la primera parte era la aria, presentación de la obra. Segunda parte formaba el recitativo y le seguía una aria. Y ahora vamos a la tercera parte, en el cual hay un segundo recitativo y su respectiva aria.
Siguiendo la misma estructura que antes, recitativo y aria, en este tercer bloque de la obra se habla de la esperanza de que este sufrimiento por el amor algún día se acabe. En esta parte de la obra también se explica las armas que tiene la amada y que tanto hacen sufrir al protagonista de la obra. La mirada, metafóricamente representando las flechas, y los ojos representando el arco con que se lanzan estas flechas. Esta área muestra un mensaje alentador contra ese duro guerrero como es el amor. Tal y como hemos hecho anteriormente, vamos a extraer el texto y analizarlo parte por parte. Primero la fantástica versión italiana de Cristina y después la versión castellana mia. Crescan le fiamme in seno, che fra le fiamme avvolto, olocausto il mio cor sarà d'un volto. In un ciel di bellezza la pietà venga meno, adererò l'asperezza, vibri fulmini ratto e dardi scocchi, che sempre a questo core stralli saran gli sguardi, arco quell'occhi. Se a un peto constante si fa, non teme di sorte lo stral, a colpo fatal. La mia speme dal cor non si divele, cifre del mio cor sono 2 stelle. Y la traducción del recitativo dice así: envuelto entre llamas, holocausto mi corazón será de un rostro. En un cielo de belleza, la piedad venga menos, adoraré la aspereza. Libre rayo airado que siempre a ese corazón. Flechas serán su mirada, arco sus ojos. Como veis, la comprensión incluso en castellano es difícil de entender dadas la gran cantidad de metáforas que utiliza. La que sí es muy clara es la última parte, la que dice flechas serán su mirada, arco sus ojos. Referenciándose a esto, ¿no? Que el amor simbolizado en la figura femenina de una amada utiliza la mirada como si fueran flechas y sus ojos como el arco con la que lanza estas flechas. La traducción del aria de esta parte dice así: el pecho constante se hace, no teme de esta manera la flecha. Un cuerpo fatal, mi esperanza del corazón no se arranca. Signos de mi gozar son 2 estrellas. Estas 2 estrellas representan los ojos de la amada, del amor. También en esta parte dice: mi esperanza del corazón no se arranca, ¿no? La mia speme dal cor non si divelle. Significando la idea de que a pesar del sufrimiento, pues la persona pues sigue luchando por este amor que ve totalmente inalcanzable y que además le está provocando un sufrimiento muy, muy, muy grande. Y pasamos ya a la última parte de la obra. Es la cuarta parte, en la que también, como en las anteriores, existe un recitativo y una aria.
Como habréis escuchado, la melodía de esta última aria recuerda mucho a la aria principal con la que se presenta el tema. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen un poco de la estructura antes de entrar en detalle en este cuarto bloque. La obra, por lo tanto, se compone de una primera aria de exposición más larga que las anteriores, un segundo bloque en el cual hay un recitativo y una aria, un poco más breve que la primera, y un tercer bloque en el cual hay otro recitativo más y una nueva aria. Ahora trataremos el cuarto y último bloque de la obra, en el cual también se presenta un nuevo recitativo y una aria que recuerda en melodía y en forma a la aria principal. Sin embargo, esta aria tiene una duración y una importancia mucho menor que las anteriores, ya que ha sido precedida por un recitativo. En la parte inicial, en la primera aria, no había ningún recitativo. La última parte, este último bloque, cuarto, habla de los misteriosos arcanos soberanos del cielo. Se habla de que estos son los testigos de su sufrimiento y amor. Tal y como hemos hecho en los anteriores bloques, vamos a analizar el texto extraído de la melodía y la armonía y toda la música, y vamos después también a tratar su traducción e intentamos hablar un poco más en detalle de qué quiere decir el texto en este caso. Negli arcani sovrani del cielo, d'un bel volto quest'alma pennante, registra l'empietà notte d'affanni, tiranni v'ammerò, lummi severi, allarmi pensieri, ardío mio core, vittoria en amore, pugnando si speri. Y la traducción dice así: en los misteriosos arcanos soberanos del cielo queda grabada la impiedad de un bello rostro hacia esta alma penante. Tiranos os amaré, luces severas. Y la parte de aria, como hemos tratado ya en la anterior, el texto es bastante parecido. Dice: a las armas recuerdos, alarmi pensieri, atrevido mi corazón, luchando espero la victoria del amor. Como veis aquí, incluye una parte más esotérica, hablando de los arcanos y hablando del cielo y el misterio, y vuelve a ratificar esta alma penante, este sufrimiento, el bello rostro, o sea, ejemplifica este amor que tiene hacia esta persona y el sufrimiento que está teniendo, debido a que es un amor no realizado. Bien, pues con este cuarto bloque acabamos el análisis general de la partitura. Como veis, es un análisis algo distinto al anterior, y seguramente será también distinto al que vendrá más adelante, en la época del clasicismo. Y ahora hablaré del estilo interpretativo de la obra, cómo debíamos interpretar esta obra si nos fijamos en los cánones estéticos de la época barroca. Las obras musicales de esta época se caracterizan por poseer una música muy expresiva y que en este caso, a través del texto, ayudan a transmitir estados de ánimo y de sentimientos. La articulación es una de las sutilezas de la música compuesta por trompeta barroca respecto a la compuesta por la trompeta moderna. En la música compuesta por la primera se cuida mucho más el hecho de imitar varios tipos de articulación, para que se parezca al máximo posible a la articulación natural que hace una cantante cuando pronuncia un texto. Interpretativamente es muy interesante ver el ritmo del texto y su articulación para igualar lo máximo posible la parte de la trompeta con la de la soprano. Como ya he comentado, en el barroco todos los instrumentos buscan imitar la voz humana y la trompeta no es ninguna excepción. En la obra podemos encontrar distintos puntos muy claros de imitación por parte de la trompeta respecto de la soprano. Por ejemplo, en la aria correspondiente al segundo recitativo, musicalmente podríamos unir las 4 primeras notas de la trompeta, correspondientes al verso se d'un volto, para seguir después con el resto de la frase mistruggio all'ardore, hasta el segundo tiempo del compás número 4. Esto tiene sentido puesto que la soprano seguidamente repite esta frase y con ayuda del texto queda justificado este fraseo. Vamos a escuchar este fragmento concreto y verás cómo os queda mucho más claro la importancia entre relacionar el fraseo y la articulación de la trompeta con la dicción del texto de la soprano.
Como habéis escuchado en este fragmento, la trompeta hace una articulación tararán, ta, tan, ta. Esta separación no está escrita, simplemente el intérprete de trompeta con buen gusto ha visto que el texto decía sedumbolto y el LT esta es una oclusiva, con lo cual no deja pasar el aire. Si nosotros con la trompeta lo interpretamos de una forma legato, no estamos haciendo esta relación entre melodía de trompeta y melodía con texto de la parte soprano, con lo cual esta forma de interpretar tararán, es muy acorde al texto que tenía esta melodía. Lo mismo ocurre en los compases 33 y 34 de esta misma área, donde la sílaba non debe articularse con la trompeta como una resonancia, ya que el sonido también es cerrado, non, y la forma de expresarlo con la trompeta también debe ser del mismo modo. Vamos a escuchar este fragmento y también veréis la semejanza entre la parte de la trompeta y la melodía. Como habéis escuchado, es muy claro este ejemplo porque la soprano expone el tema a la melodía con una intención y la trompeta, su deber es intentarlo imitar lo máximo posible, como si fuera otro cantante más. Y con esto terminamos el episodio de podcast dedicado a la obra característica del barroco para trompeta, all'Armi Pensieri. Recordad que el próximo episodio de Trompedemia, tu podcast favorito de música especializado en el mundo de la trompeta, será el viernes 22 de julio, dentro de 14 días, a las 7. Será un podcast dedicado al clasicismo, la evolución de la trompeta durante esta época. Veremos el contexto social de la época, veremos también los compositores representativos, qué contexto musical se daba y la evolución que tomó el instrumento muy importante esta época para la trompeta, porque veremos que hasta ahora la trompeta podía hacer melodías pero en un registro muy agudo debido a la falta de implementación de los pistones, y en la época del clasicismo veremos cómo ahora lo he dicho bien, veremos que se empieza a investigar mucho para que consiguiera hacer la trompeta una escala cromática en un registro más grave. Veremos si sería posible en esta época poderla hacer o no. No te lo adelanto, si lo quieres escuchar dentro de 14 días en este podcast. Te pido por favor que si te gusta el contenido de este podcast te suscribas a él y le des 5 estrellas para que puedas seguir con este proyecto. Además, si me quieres ayudar, te agradecería que compartas este material con otras personas a las que le pueda interesar el mundo de la trompeta. Gracias de verdad por apoyar esta iniciativa musical que estoy seguro que te ayudará sea cual sea tu objetivo con la trompeta, desde tocar una canción, conocer mejor el instrumento, conocer la historia de otros trompetistas, recibir consejos sobre cómo estudiar mejor, todo esto y mucho más dentro de 14 días en Trompedemia. Un abrazo enorme y hasta el próximo programa.